El Doctor en Casa presenta Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. Infraestructura. Nuevos centros de atención. Equipos de alta tecnología. Telemedicina. Beneficios para asegurados. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar y vamos a conocer de la Central de Mezclas de Nutrición Enteral y Parenteral para pacientes asegurados de IPS. Quien nos va a hablar de este tema es nuestra invitada, la licenciada Cintia Adorno Lotterman. Ella es del área de gestión de calidad de la unidad de nutrición del Hospital Central del IPS. Está con nosotros y le saludamos ahora. Licenciada, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué gusto tenerte aquí y conocer un poquito sobre esta Central de Mezclas de Nutrición. El nombre lo dice, ¿verdad? Ahí es donde arman todas las mezclas que le van a dar en nutrición a los pacientes. Sí, es una central de mezclas donde está la producción de nutrición enteral y nutrición parenteral. Estamos ahora mismo en un mismo edificio, las dos centrales de mezclas. Qué bueno. Bueno, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy, licenciada, porque queremos conocer un poquito más de cerca todo lo que están haciendo, todos los logros y todas las cosas que no sabíamos de IPS. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos ya. Muy bien, y ahora sí, continuamos obviamente con nuestra invitada. Quiero contarles, ella es la licenciada Cintia Adorno Lotterman del área de gestión de calidad de la unidad de nutrición del Hospital Central del IPS. Y queremos saber justamente eso, licenciada, ¿cuándo fue creada esta unidad de nutrición del Hospital Central? La unidad de nutrición fue creada el 1 de noviembre de 2005. Estamos hace 17 años, este año cumplimos 18 años. Dentro del área tenemos el área asistencial internados, área asistencial ambulatorio, tenemos la área de gestión de calidad que conforman la unidad de nutrición. O sea, así está conformada la unidad, sí, constituida la unidad de nutrición. Así mismo. Bueno, y ahora quiero saber qué es la nutrición enteral. La nutrición enteral es la administración de nutrientes en forma líquida que va por sonda, por el tracto gastrointestinal para los pacientes o como un suplemento vía oral, cuando el paciente, para complementar su nutrición de requerimientos durante el día. ¿Y la nutrición parenteral cómo es? La nutrición parenteral son la vía de administración de los nutrientes, pero por la vena endovenosa, va directamente a la sangre todos los nutrientes que necesita el paciente. ¿Y en qué caso se usa la enteral? La nutrición enteral se utiliza cuando los pacientes tienen una baja ingesta, tiene una pérdida de peso, está con una desnutrición mayor al 10% de pérdida de peso durante 6 meses. Entonces, esos son los criterios que uno analiza a la hora de dar un soporte nutricional para el paciente. Ya. Y en el otro caso parenteral, ¿cuándo se da? La parenteral es cuando el tracto gastrointestinal no está apto para una alimentación, entonces se opta por la vía endovenosa. Ya. Y
lo que se pone, lo que es endovenoso, lo que es parenteral, tiene que ser, no puede ser muy espeso, ¿verdad? ¿O cómo es? Porque lo otro es como, voy a decir una tontería, ¿verdad? Pero es como un licuado, ¿verdad? Que se pone por el tubito, corregime, la sonda, y va al estómago o al intestino de la persona. Pero cuando es que va directamente a la sangre, ¿cómo es? Sí, es una preparación que se va de una densidad que pueda resistir las venas. Entonces se hace un preparado con todos los macros y micronutrientes, que son los aminoácidos, las destrozas, las grasas, y los electrolitos como las vitaminas, minerales, que llevan el conjunto de una nutrición parenteral, una bolsa de nutrición parenteral. Ya. ¿En qué caso se usa eso? O sea, ¿qué enfermedad o qué problema tiene la persona? Y depende, puede ser un gran quemado, que el tracto gastrointestinal no es apto para una sonda, entonces se va por la vía endovenosa. Uno de los casos que necesita de eso, ¿verdad? Ya. ¿Y antes cómo hacían? ¿De dónde traían antes de tener esta central de mezclas? Nosotros la central de mezclas de nutrición enteral está desde 2008 y parenteral 2007. Y desde diciembre del año pasado que estamos dentro de la central de mezclas, que estamos en las dos áreas juntas. Sí. Estamos ahí y de ahí eso se va para el hospital central, la nutrición enteral se provee directamente. Y la parenteral también para nivel país, todas las clínicas periféricas y los pacientes internados en otros centros, unidades externas. Ya. ¿Y antes cuando no existía eso, qué hacía IPS? ¿Tenía que comprar o cómo era? No, estábamos dentro del hospital, sí, desde 2007 y 2008 estábamos dentro del hospital. ¿Y antes del 2007 y 2008? Tenía que comprar los pacientes, los pacientes compraban la nutrición enteral, compraban y ellos en cada servicio, ellos licuaban y se pasaba por los contenedores, es decir, era todo una administración familiar. Claro. O sea, a partir del 2007 eso cambió y ya IPS provee. Así mismo, 2007 parenteral, 2008 enteral. Qué bueno saberlo, ¿verdad? Porque antes era más problemático y más conseguir hacer. Así mismo, las parenterales eran bolsas ya prelistas, compradas directamente, es decir, eso no se puede producir ni hacer dentro de una sala. Perfecto. ¿Y qué cantidad de personas trabajan en esta unidad? En la unidad de nutrición estamos aproximadamente 60 personas distribuidas en las áreas, y dentro de la central de mezclas estamos 18 personas en nutrición enteral y 12 personas en nutrición parenteral, distribuidas en turnos. Porque ahí trabajamos de lunes a lunes y actualmente en nutrición enteral estamos en turno mañana, turno tarde, y parenteral estamos turno mañana ya con un proyecto de habilitar también turno tarde. ¿Hay mucha demanda para esto, doctora? Sí, hay muchas demandas. Estamos con la nutrición enteral, según nuestro informe del mes de enero. Los niños estamos 80 pacientes al mes y adultos 390 pacientes de nutrición enteral, que es exclusivamente para el Hospital Central. Y nutrición parenteral estamos aproximadamente 36 niños y 35 adultos. Pero eso sí, eso ya va para Hospital Central y unidades externas. Ya. Y los insumos que ustedes, porque esta es una central de mezclas de nutrición, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se hace? ¿Qué es? Los insumos es proveído por el hospital. Hay algunos productos sin existencia que sí compran los familiares, pero nutrición enteral sí tenemos actualmente. Y el modo de preparación de la nutrición enteral es, nosotros nos basamos siempre en las indicaciones médicas
en trabajo en conjunto con las licenciadas en nutrición en el área asistencial, internados. Sí. Y en base a ese sistema se carga la indicación según el riesgo del paciente y nosotros hacemos una lectura para la producción. Ya. Eso es en enteral y parenteral, de la misma manera. Perfecto. Bueno, licenciada, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a continuar hablando de este tema y conociendo un poquito más. Volvemos ya. Seguimos hablando con la licenciada Cintia Adorno Lotterman sobre esta central de mezclas de nutrición enteral y parenteral para los pacientes de IPS. ¿Cuándo fue habilitado este nuevo edificio de la central de mezclas? Fue habilitado el 14 de diciembre Sí. de 2022, reciencito. Nuevito de paquete, así mismo. Es una infraestructura de gran envergadura, tratando en todos los criterios nacionales e internacionales para poder dar lo mejor para nuestros asegurados y para una buena preparación, ya que estos productos tienen que tener un buen cuidado, buena asepsia para todo lo que sea para el paciente. El producto, cuando hablamos del producto, ¿son químicos? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que se pone ahí y mezclan? Contanos, por favor. La nutrición enteral vienen en polvos. Ajá. Que se reconstituye con agua. Sí. Entonces eso según las diluciones de cada fórmula, porque tenemos fórmulas estándares, fórmulas hiperproteicas, fórmulas diabéticas. Ah, ya. Entonces tenemos así estandarizados. Entonces eso se produce según las indicaciones. Perfecto. Bueno, ¿y cómo está organizada esta central? Está organizada por nutrición enteral, nutrición parenteral, tenemos una farmacia interna y la parte de recepción. Esas son las áreas que tiene este nuevo centro. Claro. ¿Y la nutrición, por ejemplo, enteral o parenteral, difiere de un paciente al otro? Si es un niño, si es un adulto, ¿quién dice que tiene que tener esa nutrición? En el área de internados son los médicos con las nutricionistas, que depende de la patología, claro. Se va indicando según nuestras fórmulas estándares que tenemos en el hospital, sea enteral o parenteral. Bueno, ¿y cuántas personas tienen estas áreas y las especialidades, doctora? Sí, nutrición enteral estamos 18 personas, mayormente licenciadas en nutrición. Y nutrición parenteral conforme a la química farmacéuticas, licenciadas en nutrición y licenciadas en enfermería. Me imagino que tiene que haber una asepsia absoluta ahí, porque es algo que, bueno, hay que tener asepsia en todo, pero lo que va directo es, me imagino, ¿verdad? Tenemos los cuidados, las buenas prácticas de manipulación principalmente para hacer la producción de estas dos nutriciones muy importantes. ¿Y cómo se realiza ahí en la central estas mezclas? Nutrición enteral se hace mediante licuadoras industriales, haciendo las licuadas y envasadas en contenedores de capacidad de 500 ml, pero se van en volúmenes de 300 ml para cada toma. Ajá. Es decir, un médico que indica con la compañera, la licenciada de nutrición, sí. Volúmenes, por darte un ejemplo, si en el día 1200, entonces se van 4 contenedores, 2 a la mañana y 2 a la tarde.
y tienen los horarios para retiro de la nutrición. Entonces se administra por tomas. Entonces eso hace también que nuestro soporte nutricional sea más eficaz, no esté tanto tiempo también colgado o de repente para tomar. Entonces esos son los cuidados que tenemos en nutrición enteral. Y parenteral también se van en bolsas tipo EVA dentro de una cabina. Se hace según un orden de... ¿Tipo bolsas que vemos de sangre, por ejemplo? ¿O no? Sí, Esas, tipo bolsas esas, sí. Y se van introduciendo dentro de la cabina, tiene que ser un área estéril, entonces se va por orden para que no haya ninguna interacción con ninguno de los nutrientes. Y eso se va también según estandarizado, según lo que el paciente necesita. Pero es un trabajo súper detallista. Muy detallista y tenemos que trabajar en conjunto con todo. Es decir, nosotros esperamos la indicación de los médicos con la nutricionista, entonces se bajan las indicaciones, se prepara, entra a producción, se hace la producción, envasado, rotulado y listo el producto. Claro. Bueno, ¿y cómo hacen este trabajo de mezclar? ¿Está separado lo que es parenteral cómo es parenteral y lo otro es enteral? Perdón. Sí, están separados. Estamos separados en dos áreas distintas. Son diferentes formas de prepararse. Como la enteral es licuar con agua y la parenteral es mezclar los productos. Sí. Entonces son dos áreas distintas que tienen sus cuidados y sus formas de preparación. Perfecto. Licenciada, ¿qué cantidad de personas ya son beneficiadas con esto o están utilizando o han utilizado ya? ¿Ustedes tienen así un esquema, un conteo de pacientes? Y mensualmente más o menos tenemos 80 niños y tenemos 400 adultos de nutrición enteral. Y parenteral 35 niños y 34 adultos. Bien. ¿Y los beneficiarios con la cobertura de nutrición enteral y parenteral quiénes son? Todos los asegurados internados. La nutrición enteral es todos los asegurados internados dentro del Hospital Central, que ellos abastecen de la central de mezclas. Sí. Pero también las periféricas tienen sus centrales de producción enteral. La parenteral sí somos exclusivos a nivel país. Desde la central de mezclas de parenteral se va para el Hospital Central, para las periféricas y para todos los pacientes asegurados internados en centros externos. O sea, la producción es inmensa, sí, es para todos, no solamente para ahí, ¿verdad? Sí, abarcamos nutrición enteral más o menos 1.200 litros al mes y en adultos casi 4.000 litros al mes. Y parenteral estamos rondando casi 200 litros en pediatría y 400 en adultos. Una consulta, esto que ustedes hacen, estas mezclas, ¿tienen así tipo horas o fecha de vencimiento como los alimentos? Sí, tienen horas. La nutrición enteral tiene 24 horas bien refrigerado. Y la nutrición parenteral estamos con un vencimiento de 3 días, también bien refrigerados y mientras que no haya ninguna descomposición, porque la parenteral una vez colgado se tiene que igual, no se puede interrumpir y si se interrumpe eso ya se desecha, no es que se puede volver a colocar. Y la enteral, como se va por tomas, entonces termina la nutrición en el horario que indica la nutricionista y entonces así se va por tomas según horarios, pero dura 24 horas. Y el tema de los horarios también es importante de cumplir, o sea, no se puede dejar pasar una hora, 2 horas, 3 horas, ¿cómo es eso? Eso según la indicación y según patología se hace por goteo.
por goteo, entonces depende de si está tolerando bien, a partir de 70 ml hora, eso se va distribuyendo durante el día, durante 24 horas. Entonces, por las tomas y los horarios. Y la nutrición parenteral dura 24 horas, una bolsa. Y cuando hablaba de tolerar, ¿hay personas que no toleran? Sí. Hay personas que no toleran, que tienen un reflujo o tiene residuo gástrico mayor a 500 ml. Entonces, ahí se suspende la nutrición, se ve del por qué y luego, una vez estable, el paciente vuelve a retomar eso. Ya. Y las personas que están, por ejemplo, en coma, ¿cómo se alimentan? Se alimenta también con nutrición enteral y con nutrición parenteral. Depende de la situación del paciente, depende. Ya, perfecto. Pero siempre se opta por la nutrición enteral, es el primer paso para un paciente. Y si eso no es posible, entonces se opta para la nutrición parenteral. Y también llega el momento que una vez el paciente lúcido se ve si empieza a tolerar, entonces se hace una nutrición mixta hasta que se pueda quitar la nutrición parenteral, se queda con la enteral y así, según la evolución del paciente. Por eso siempre hay que tener una buena asistencia nutricional al paciente diariamente, un paciente en riesgo. Claro. La parenteral es la que va a intravenosa, sí, ¿verdad? A sí, la sangre. Sí. Consulto. Una persona que se alimenta solamente con la parenteral, las venas y eso no se le quedan, porque cuando uno se pone suero mucho tiempo ya es como que te duele o que no sé cómo se dice, cuál es la palabra, ¿verdad? Pero es como que está dañada o resentida la venita. Sí, la nutrición parenteral tampoco no es tanto para largo plazo, es más para corto plazo y como le digo, de todo dependiendo del paciente y de la patología que tiene, eso se va viendo y analizando con el médico si continúa o no con la nutrición parenteral. Entonces después ya se va viendo para introducir siempre por la vía enteral. Claro, o sea, la idea es esa, ¿verdad? De tener poco tiempo para seguir alimentando a ese paciente que no puede recibir de otra manera, pero tratar de que vuelva a usar el trato también. Sí. Y siempre se suele hacer también un mínimo de goteo por el tema de las vellosidades intestinales, para que no se atrofien todo lo que sea la parte intestinal, porque si está sin uso también, eso se atrofia y cuesta para volver a alimentarse. Dios mío, cuántos detalles que uno ni se imagina ahora, porque estoy preguntando, ¿verdad? Sí, es muy amplia la nutrición. Sí. Y hay que estar atentos al paciente, porque cada paciente otra vez reacciona de manera diferente. Así mismo. Y puede tener varias enfermedades, varias patologías, ¿verdad? Sí. Por eso es un trabajo multidisciplinario, con fonoaudiología, con nutrición, los médicos. Es decir, es un trabajo en conjunto diariamente. ¿Y se le hace, no sé, una prueba de alergia o algo también a los pacientes? ¿O lo que se le pone no le va a dar alergia porque es parte no le va a dar, porque son casi las fórmulas enterales son sin gluten, por ejemplo, entonces están preparadas para pacientes si tienen alguna reacción o una enfermedad celíaca. Entonces ya son fórmulas bien establecidas. Sí. Perfecto. Bueno, licenciada, hacemos otro cortecito, le invito a un cafecito, un vasito de agua y volvemos enseguida. Seguimos hablando de IPS, de esta central de mezclas de nutrición enteral y parenteral para los pacientes asegurados en IPS.
nos estamos enterando, porque seguramente a lo mejor vos sabías, pero hay cosas que muchos no sabíamos y estamos aprendiendo en el programa de hoy con la licenciada Cynthia Adorno Lotterman. Licenciada, ¿cuántos pacientes al mes reciben este tipo de nutrición? Y haciendo un general, más o menos a 600 personas entre niños y adultos, nutrición enteral y parenteral alrededor de 100 personas. Eso es en todo el país, sí, todos los enteral es solamente de la central, el hospital central, sí. Y parenteral sí es a nivel país y todas las unidades externas, también las clínicas. ¿Y cómo hacen con los pacientes del interior? ¿Cómo le hacen llegar? ¿Hay una cadena de frío? ¿Cómo se transporta? No sé, ¿cómo se hace? Ya, la nutrición parenteral es lo único que nosotros, es decir, vienen a retirar todas las periféricas del IPS. Sí. Ellos vienen Ciudad del Este, Encarnación, Ingavi, geriátrico. Ellos retiran en el horario, en el turno mañana, actualmente, próximamente también en el turno tarde, y retiran en conservadoras con hielo seco. Ese es el método, el modo que se está retirando la nutrición para la conservación. ¿Y eso ya va en unas bolsas? En las bolsas EVA, sí, en las bolsas EVA, y eso se va dentro de las conservadoras con hielo seco. Ya, perfecto. ¿Y cómo se envasa todo lo que ustedes están produciendo ahí? Nosotros envasamos la nutrición enteral en contenedores, son botellas rígidas de 500 ml. Ah, bueno, contenedores, sí. Yo me imaginaba una cosa gigante, contenedores. Sí, los contenedores son unas botellas, sí, que tienen una tapa con un pico, y la nutrición parenteral en bolsa EVA, tenemos de 250 ml, 500, 1000 y 2000 ml. ¿Y el volumen de producción que ustedes tienen, no sé, mensual, por ejemplo, de cada una de las alimentaciones, alimentos? Nutrición enteral, estamos en parte pediátrica, 1200 litros al mes. Y adultos estamos casi 4000 litros al mes. Y nutrición parenteral estamos rondando 200 litros en pediátricos, y en adultos estamos 500 litros al mes. ¿Y qué cantidad? Porque ahora me hablas de los litros, pero un paciente, por ejemplo, un paciente adulto, ¿qué cantidad de tomas o ml o no sé, cómo es por día? Ya, nutrición enteral estamos en 2 turnos, sí. Entonces si un paciente tiene, por ejemplo, indicado 300 ml, se va solo en el turno tarde. Si es 600, se va una toma a la mañana, una toma a la tarde. 900, 1 a la mañana, 2 a la tarde. 1200, 1500, 1800, 2000, es decir, a 300, hasta 2100, hasta 3000, es decir, lo que el médico indica con la nutricionista, entonces es la cantidad de volumen que se va por día al paciente. ¿Cuál es el mayor volumen que puede tener una persona? Hasta hoy día tenemos 2100, es nuestro volumen máximo, o sea, que estamos. 2 litros 100. Ya. ¿Y el mínimo? 300. ¿Y eso de qué depende? Porque come de otra manera, le alimenta de otra manera. Sí, y todo depende si va por sonda. Sí. Por sonda nasogástrica o inguinal, todo depende de la tolerancia del paciente. Entonces eso se va por goteo, si se va por bomba, por gavage, depende del servicio donde está. Entonces eso es la nutrición enteral. ¿Y los pacientes están conscientes, verdad? Cuando se les hace si es en la vena es tipo un suero, me imagino. Y cuando es así con la sonda, ellos sienten, es molesto, ¿cómo es? Y sienten un poco. Algunos están lúcidos y algunos no. Algunos de repente después cirugía, así, salen ya de quirófano con la sonda puesta, por ejemplo. Sí. O los que están lúcidos se hace una pequeña
un pequeño procedimiento para la introducción de la sonda nasoyeyunal, nasogástrica, depende de la patología. ¿Y cómo favorece? La pregunta es obvia, ¿verdad? Pero ¿cómo favorece a los pacientes este soporte de buena nutrición? Y como sabemos, lo mejor es tener un buen soporte, eso beneficia a una menor estancia hospitalaria, un menor costo también. Entonces todo ese conjunto de nutrición hace que pueda salir rápidamente de alta, claro, o en casos que no, ¿verdad? Claro, pero que es lo básico, ¿verdad? O sea, si uno no está bien nutrido, ningún tratamiento te va a hacer el mismo efecto. Así mismo. Y estas personas que están recibiendo este tipo de alimentación, obviamente no lo están pudiendo hacer de manera normal, común, masticando y tragando. Sí, pero entonces, también tenemos los pacientes que toman vía oral, porque no está comiendo todos los nutrientes diariamente. Cuando tiene menor ingesta de 60%, entonces ahí también se complementa, así mismo, se complementa. Entonces, por eso cada paciente es un paciente muy personalizado que tiene que ser evaluado para la indicación del soporte. Y me decías que tienen para pacientes diabéticos, para, no sé, todo separadito, ¿verdad? Sí. Las mezclas. Sí, es amplia la gama, pero tenemos estandarizados. Ya. Fantástico. Bueno, licenciada, vamos a hacer otro cortecito y volvemos enseguida. Bueno, continuamos hablando con nuestra invitada, la licenciada Cintia Adorno Lotterman. Y yo realmente estoy aprendiendo, porque como le decía, sé muy poco de esto de la alimentación parenteral y enteral. Y conocer que IPS tiene una central de mezclas, que así es el nombre, que ahí preparan tanto la parenteral como la enteral. Queremos saber más cosas, licenciada. ¿Qué nos podés contar? Ya, podemos abarcar desde el ingreso del paciente. Sí. Se hace una evaluación, un screening nutricional, el paciente si entra en riesgo. Entonces ahí uno hace sus requerimientos calóricos, proteicos y entonces se hace una anamnesis también de la alimentación que consumió dentro de las 24 horas, si tuvo una pérdida de peso. Esos factores que conllevan a ver si este paciente va a tener que tener una suplementación o es un paciente que está desnutrido, tuvo una pérdida de peso mayor al 10% en 6 meses. Entonces, todos esos criterios se van analizando para poder ver si va a llevar una nutrición enteral, sea por sonda o por oral. Y también por el tema de nutrición parenteral, los pacientes críticos, politraumatizados, que ingresan a terapia intensiva. Entonces también se va, como siempre, el primer paso a nutrición enteral, y si no se puede, al siguiente paso a nutrición parenteral. Y también, como estuve explicando anteriormente, se lleva a una nutrición mixta cuando la nutrición parenteral de repente ya va mucho tiempo y el paciente ya va evolucionando para poder probar la parte enteral. Sí. Todo esto nosotros tenemos trabajo con la nutricionista, con el médico, que tienen horarios, como somos un centro de mezclas,
Nosotros tenemos horarios de producción, horarios de entrega y todo en base a lo que es las indicaciones médicas. El Hospital Central como las periféricas en parenteral y el Hospital Central de enteral, ¿verdad? Entonces, toda esa nutrición es un trabajo en equipo. Nosotros dependemos de los médicos para poder hacer la lectura de nuestras indicaciones. Entonces, ahí se lleva la producción. El paciente internado, mientras que está internado, siempre es evaluado por nutrición. La nutricionista se va diariamente a los servicios de alta demanda y de baja demanda también por interconsulta, que son los servicios de baja demanda, son que tienen menos camas y eso los médicos cargan la interconsulta para nutrición. Entonces la nutricionista se va a los pisos, todos los días le hacen la evaluación, se hacen confirmaciones mediante el sistema integrado hospitalario, que es nuestro sistema, el SIH, y entonces mediante ese sistema nosotros nos comunicamos con todos y se cargan esa base y nosotros hacemos nuestra lectura dentro de las áreas. Una vez que está listo se retira la nutrición enteral, estamos en 2 turnos, se retira a las 11 y a las 4:30 y eso cada proveedor retira del servicio, es decir, cada proveedor tiene sus servicios que retiran y eso se va distribuyendo por los servicios. Entonces, a la hora indicada de la indicación de nutrición, entonces eso se va acercando a los pacientes. Trabajamos muy de cerca con las licenciadas en enfermería, entonces ellas son un gran soporte para nosotros para que nuestro trabajo se pueda llegar a objetivo. Entonces, mediante esa manera se nutren los pacientes. Una vez que está toda la nutrición, si el paciente va de alta, nosotros contamos con el área asistencial ambulatorio, entonces eso se puede agendar por call center, por ventanilla también. Entonces, para tener un seguimiento al alta del paciente, entonces porque hay pacientes que se van con sonda a las casas, entonces sí o sí tiene que tener un seguimiento por nutrición, claro, porque es otra forma, es decir, uno se va a la casa y tiene que llevar un plan de alimentación artesanal, que nosotros le proveemos un esquema para que ellos puedan preparar su nutrición con los alimentos de la casa. Y licuar ahí en la casa. Licuar en la casa, así mismo. Se licua, entonces con eso se pasa sea por sonda o por gastro también, porque depende de la situación del paciente. Sí. Entonces eso se va a la casa y también tenemos la provisión de fórmulas para algunos pacientes internados en otros centros. Que hay un protocolo que tienen que llenar y eso va por una resolución y eso se retira, pero eso depende de qué diagnóstico tiene el paciente, claro, sea adulto o pediátrico también. Pero mientras que está internado en los hospitales, puede proveerse la nutrición enteral, el polvo. Sí. En el caso de, por ejemplo, lastimosamente vemos en las noticias de repente que encontraron un bebé desnutrido, pero desnutrido, mal, que se está por morir y entonces se lleva. ¿Ahí qué tipo de alimentación se le da a ese bebé, por ejemplo? Y todo tiene que ser evaluado por una nutrióloga, entonces se trabaja con ellas, entonces de repente si necesita se le hace una sonda, se le coloca una sonda, entonces se le va nutriendo mientras que está internado. Claro. Y también cuando se va a ambulatorio también continúa con esa alimentación o ya se va progresando, por claro, eso todo depende de la evolución del paciente. Bueno, pero qué bueno es que exista esto, ¿verdad? O sea, nadie quiere llegar a tener la necesidad de tener este tipo de alimentación, pero por otro lado, qué bueno que exista y que tengamos acá
este centro de mezclas que ahí se prepara para las personas que así lo necesiten. Así mismo, a todos los pacientes asegurados. Entonces es algo muy, muy bueno y que estamos trabajando también para que esto podamos seguir y podamos dar la mayor vanguardia. Claro. Para poder dar lo mejor a los asegurados. Pero es la diferencia entre la vida y la muerte, doctora, Sí. Licenciada, porque es la nutrición. Si uno no tiene los nutrientes, el cuerpo no tiene nutrientes necesarios, no funciona y todo funciona mal. Así mismo, en la parte de un eslabón muy importante en el día a día. Entonces es algo que estamos trabajando, que se hace y para dar lo mejor. Fantástico. Bueno, ¿y cómo accede el paciente que está internado a esta nutrición? Puede internarse por lo que sea y después ahí ven los médicos, evalúan las nutricionistas evalúan y mediante si hay riesgo del paciente, entonces ahí se va para una nutrición ya sea por sonda o por vía oral directamente. Ya, perfecto. Bueno, no sé si me quedó algo sin preguntarte, licenciada, sobre esto. ¿Algo más que nos quieras comentar? Y estamos trabajando siempre para abarcar más a nivel país. Los proyectos. Sí, ¿Cuál es el futuro de esto? Y actualmente tenemos un proyecto de hacer visitas guiadas también para que puedan visitar nuestra central de mezclas, para que puedan conocer cómo se trabaja, la producción. Entonces ese es un proyecto que está ahora por concretarse para poder habilitar eso, ¿verdad? Claro, para dar a conocer también todo lo que dan, sí, todo lo que hacen. Así mismo, todo lo nuevo en IPS. Genial. Bueno, licenciada, yo te quiero agradecer tu tiempo, la paciencia que tuviste para explicarme algo que yo no entendía nada. Y bueno, y felicitaciones, saludos a todo este gran equipo que está trabajando tanto. Gracias de llegar a todas las compañeras y compañeros, porque sin un trabajo en equipo no vamos a poder llegar a lo que es nuestra nutrición, para llegar a los pacientes de la mejor forma. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido. Acá toditos aprendimos algo nuevo hoy. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. El Doctor en Casa presentó Actualizaciones IPS. Informes para asegurados, jubilados y público en general. IPS. Avanzando para el bienestar de sus asegurados. Fue una realización de Alicante.